tus fuertes es la recuperación de la memoria. ¿Qué significa para ti esta labor, cuidar la memoria de un país? ¿Qué te dice? Particularmente la de la radio. La radio hace memoria. Somos una sociedad que particularmente hoy con el tema de las redes y demás tenemos una memoria frágil y somos nosotros en Colombia un país que todavía no ha construido una cultura de construcción de bases de datos. Luego entonces nuestros objetos o instrumentos de memoria están en una alta condición de fragilidad. Creo que es importante gestionar, tomar acciones que preserven esa memoria. ¿Para qué? ¿Para qué preservar la memoria? La memoria de las radios, por ejemplo, tienen que ver con nuestras emociones, tienen que ver con nuestras mentalidades, tienen que ver con nuestra cotidianidad y por supuesto pasa por asuntos también muy gruesos como visiones políticas, económicas y demás. La idea de construir íconos, construir perspectivas patrimoniales, nos ayuda a sentirnos identificados, a pertenecer, a sentirnos incluidos. Y por eso creo que hay que trabajar la memoria. Si uno está en un territorio, en cualquier lado, y no siente pertenencia y no siente identidad, pues hay una crisis. Y eso le pasa hoy a gran parte de los colombianos y tiene que ver con el tema de identidad. Cuando creamos las emisoras regionales y las emisoras de paz, me llamaba mucho la atención que para la gente era muy importante la radio porque al ir allí se sentían que hacían parte de su territorio, de su comunidad. Yo creo que en general eso hace la radio. La idea de proyectar la radio hacia el futuro pasa por la memoria. La radio es un asunto generacional y si uno no le cuenta a alguien sobre su experiencia de la radio es muy difícil que otras generaciones también tengan una relación con la radio. Es decir, que este trabajo de la recuperación de la memoria se puede decir que no es, digamos, un trabajo cualquiera. Puede también decirse que tiene que ver con temas de sanación, de servicio. Obviamente siempre que se cuide el proceso con todo el detalle que tiene que llevar. Totalmente. La idea de construir una memoria es tener una base para comprender por qué somos así, por qué hablamos así, por qué pensamos así. Indudablemente una memoria sonora nos ayuda, o sea, yo diría cosas como tan simples de contarle a las nuevas generaciones que yo crecí con una canción que decía ámame, golpéame, etcétera. Es muy diferente a los discursos de las canciones que hay hoy en día. Eso tendría que hacerse un comparativo, analizarse qué reflejaba eso. Dorita, tú has escuchado miles de voces. Me imagino que has recuperado infinidad de cintas, archivos, pero si tuvieras que elegir una que te haya impactado intensamente, ¿cuál sería y por qué? Qué bonita pregunta. Bueno, si yo tuviera que rescatar de la radio, ¡wow! Tú no te imaginas la felicidad que me daría algún día rescatar los archivos de las emisoras que estuvieron antes de que se acordaran las emisoras comunitarias, porque antes eran como unas emisoras casi que ilegales. Por ejemplo, Radio Unión une a la región. Wow. Tener esos archivos de esas radios de lo local, eso es oro puro, eso me parece una belleza. Pero también el conflicto en nuestro país estuvo marcado por las radios. Entonces, poder hacer un ejercicio de recuperación y trabajar con los archivos de las emisoras militares, con los archivos de las guerrillas, con los archivos de las emisoras de los paramilitares y entender lo que se comunicaban a través de todas esas emisoras, yo creo que nos permite hoy comprender muchos ejes del conflicto que tenemos. Eso sería un trabajo soñado. ¿Qué tan real ves esa posibilidad de lograr eso algún día?
Si uno le pone corazón y encuentra almas que quieran aportar al proyecto, se logra, porque sé que hay personas que tienen esas memorias y estamos a tiempo antes de que el universo las llame a otra dimensión de ir construyendo esas memorias. Tal vez algunas no existan los archivos, pero existen las memorias de quienes estuvieron en esas emisoras y de quienes las escucharon y las consumieron. Entonces creo que estamos a tiempo. Se necesita estar en el lugar adecuado y contar con los apoyos adecuados. ¿Cómo así que ojalá se pueda lograr eso antes de que esas memorias sean llamadas por el universo? Antes de que se mueran. Era más sencillo. Sí. Ok. Y en el archivo de tu memoria, ¿qué atesoras? ¿Qué recuerdos? ¿Qué momentos? ¿Qué cosas no dejarías que se borren por nada del mundo? Mi abuela y sus historias. Mi abuela además era una conocedora de las plantas. Ella curaba a las personas con las plantas y tenía un montón de ritualidad para eso. Entonces yo creo que ruego que nunca ella se vaya de mi memoria, nunca. Eh, por supuesto, todas las frases y dichos que tenía mi mamá que le marcaban a uno la vida, yo creo que atesoro profundamente todo eso. Dorita, y en medio de una vida intensa, de tanto trabajo, de experiencias, de jornadas interminables, de muchas experiencias, llegó un proceso que te obligó a parar. Hace poco viviste momentos difíciles de salud. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, digo yo, esto sí que es el cambio del cambio, porque entonces en el 2024 me quedo sin trabajo, que no es un trabajo X, es el trabajo de mi vida, el trabajo de mi alma, que eso pues tiene un impacto bastante fuerte en la vida. Luego, entonces, tengo un diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Y que yo te decía hace poco que a uno le enseñan a normalizar cosas. Llevaba muchos años como viviendo cólicos y todo eso, y a uno le dicen, eso es normal, eso es normal. Y cuando llegó al diagnóstico de cáncer, ocurre que eso no era normal, eso hacía parte de un síntoma. Tener un cólico no es normal. Las mujeres estamos diseñadas para tener un periodo, para tener, y no nos debería doler, no nos debería doler. Cuando se presenta dolor, y más si cuando es un dolor muy fuerte, es porque hay algo que está mal, y uno va al médico, y el médico le dice a uno, es normal, y como esa es una autoridad, pues uno lo cree, lo normaliza, y se mueve en ese contexto. Entonces, nada, llegué a un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, etapa 3. Fue necesario entonces tratarme con quimioterapia, radioterapia, que es una experiencia fuerte, que te debilita bastante, y desde la fragilidad y la debilidad de la vida se ve de otra manera, se valoran otras cosas, las pequeñas cosas, como se dice, se comienzan a valorar. Cuando a uno le están haciendo las quimios, le dicen, vamos a eliminar tus células malas, pero también se van a eliminar unas células buenas. Entonces, pues hay una etapa, un proceso de recuperación en el que todavía estoy, donde como que todo el sistema se regenera. Entonces, eso es reinventarse desde las células, es modificar la información de las células, modificar la manera como tú alimentas tus células, no solo con el alimento ingesta, sino con tus emociones, con tu visión de vida y demás. Entonces yo creo que la enfermedad me marca un cambio total, un reseteo del sistema, y pues algunas cosas permanecen, pero hay que modificarlas, algunas son difíciles de cambiar más que otras, pero estamos en la conciencia y trabajando en ello. Dorita, ¿qué es lo que se te ha hecho más difícil en todo este proceso? La idea del control, la idea de que uno tiene el control y el poder para manejar o que las cosas ocurran como uno quiere. Confiar en la fuerza de la vida más allá, porque uno confía en su esfuerzo, en su energía y en lo que está haciendo y en ese propósito. Y cuando las cosas no se dan, pues uno sufre.
Y ese sufrimiento es una forma de alimentar la enfermedad, porque además entiendo que eso es producto de no confiar, que la vida tiene un orden, un plan, y los días te están dibujando unas oportunidades, unos retos, porque esos son necesarios para algo que uno tiene que hacer en la vida. Entonces eso, confiar en eso que te está presentando la vida sin ese control tuyo, que no te creas tan superpoderoso, que todo lo puedes controlar, eso me parece que ha sido más difícil. Me llama la atención cuando uno escucha personas que están pasando por este proceso, hablan de las quimios, de las radioterapias, de todo lo que esto genera a nivel físico, biológico, pero entonces, más allá de, si se puede llamar de alguna manera, la reingeniería es de cero, más allá de lo físico, es una transformación célula por célula. Así es, eso es un cambio total. Cuando estás en la quimio, para empezar, desarrollas superpoderes. Tú puedes percibir el sabor más profundo de las cosas. Puedes sentir aromas que en tu vida habías sentido y tienes una relación distinta con los aromas. Pero también esa fragilidad, que la fuerza que antes tenías ya no la tienes. Con los procesos de, ay, se me olvidó ahorita la palabra, con todas las otras etapas que tiene el tratamiento contra el cáncer, tu sistema digestivo cambia, la recomendación de cómo respirar también, por supuesto, entonces te cambian los gustos, los ritmos, todo cambia, es una reingeniería total, físicamente, pero también de tus hábitos, de tus prácticas cotidianas y por supuesto de tus mentalidades. Es un proceso difícil, muy difícil, es retador, o por lo menos así lo fue para mí. ¿Y qué ayuda para aprender a soltar el control? Primero, uno cree que hace las cosas bien. Yo soy vegetariana, practicaba deporte, dormía a horas, entonces yo estaba segura que yo estaba haciendo las cosas bien para tener una buena salud. Y la vida un día te dice, no, tienes cáncer. No. Entonces, no estoy haciendo nada bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi fórmula? Estoy haciendo todo lo que la gente dice que tengo que hacer. No lo estoy haciendo bien. No tengo control. Por más que haya cosas que yo esté haciendo, yo no tengo el control, no lo podía evitar. Eso pasó, ¿sí? Me ayudo de la ciencia para hacer el tratamiento, pero si no le pongo voluntad y fuerza y la aceptación de que hay un conocimiento externo que me puede ayudar y que no está bajo mi alcance resolver el problema, pues no logro la curación, ¿sí? Entonces tuve que confiar en los avances de la ciencia para ayudarme. La ciencia de pronto me resolvió las quimios, las radioterapias, pero me tocó acudir también a la medicina alternativa con medicamentos como vitaminas que me ayudaban a fortalecerme para poder recibir el tratamiento. Esos conocimientos yo no los tenía, yo no los manejaba, o sea, mi salud se salió totalmente de mi control. Y la única cosa que me quedó fue confiar en esas voces de la ciencia, de la medicina, para poder superar mi problema. ¿Tú crees que este tema del cáncer tiene algo más profundo? Porque dices, yo tenía hábitos sanos y resulté con este diagnóstico. Por otro lado, hay personas que llevan una vida desordenada, todo lo opuesto a cuidar su salud, y pues la vida no les pasa factura. ¿Tú crees que hay algo más para que el cáncer aparezca en X o Y persona? Yo creo que sí.
digamos, algo que yo nunca pude controlar y que hace parte también del proceso, fue el estrés. Diferentes situaciones me causaban, me alteraban mi energía, mi ánimo a niveles muy altos y de alguna forma siento que eso contribuyó a el desarrollo de la enfermedad. Segundo, hay cosas que vienen por factores genéticos. Aunque en mi familia nunca ha existido el cáncer, en este caso como el que yo tengo, pero desde pequeñita sí tuve problemas o problemas hormonales o problemas con el periodo. Eso no estaba bajo mi control. Entonces creo que todo eso pues contribuyó a que desarrollara la enfermedad, pero también hay otros factores como más allá, como el subconsciente, y en mi caso tienen que ver con el relacionamiento, con la afectividad, con la manera como fluyen esos aspectos y que terminan afectando o propiciando este tipo de cáncer. Yo, si me dices qué te generó el cáncer, yo en este momento no tengo una respuesta, pero entiendo es que el cáncer hace parte de mi vida, eh, es, entiendo la enfermedad también como una herramienta que a uno le da la vida para comprender y verla y relacionarse distinto con todo lo que hay. El cáncer me hace a mí desarrollar una sensibilidad distinta, ser más comprensiva y yo creo que me hace ser mejor persona. Es una experiencia fuerte, pero me hace ser más amable consigo misma. Me hace ver la magia de la vida también, porque uno a veces creía que la magia estaba en lo que yo hago, ¿no? La vida misma está haciendo cosas y hay que verla. Y el cáncer de alguna forma como que te da unos nuevos lentes para ver la vida. Dorita, ¿y en qué parte del camino estás hoy en día? Estoy en recuperación, ya pues terminé los procesos fuertes de quimio y radioterapia, y ya en una primera ronda de exámenes que me hicieron no tengo ninguna masa en el cuerpo, ya entro en etapa de controles y pues todavía estoy en etapa de desinflamar el cuerpo porque pues, el tratamiento genera inflamación de órganos y demás, es un proceso paulatino, entonces estoy en recuperación. Bueno, y en medio de todo este proceso, todo lo que nos comentas, ¿qué has descubierto de tu cuerpo, de la vida que llevabas antes? ¿Cómo es la relación contigo misma actualmente? Mire que esa pregunta me parece muy bella. Yo creo que debería, para empezar, revisarse mucho los conceptos, las teorías o los discursos desde donde estamos generando nuestra nutrición, nuestra alimentación. Eh, Hay muchos discursos de no comas esto, no comas esto, no, nada. Ocurre que lo más saludable es comer de todo. Comer de todo de una manera organizada, pero comer de todo. No construir prejuicios con la comida y todo este tipo de cosas, eso creo que es fundamental. Disfrutar la vida. Hoy tienes, hoy, disfruta hoy. Y para disfrutar no se necesita una fortuna, para disfrutar se necesita tener la voluntad de valorar lo que tienes y tener la posibilidad de ver la belleza, apreciar la belleza. Creo que también deberíamos educarnos en aprender a construir desde la noción de belleza, a generar arte, pero también a verlo, a sorprenderlo, a sorprendernos, a degustar la belleza. Creo que eso es fundamental para tener una buena vida. Eh, no hay vidas ideales, hay ideales de vida, pero no vidas ideales. La vida siempre tiene, como se dice, días dolorosos, días alegres, días que huelen rico, días que no huelen tan rico, días de muchos sabores, días de hambre, días, la vida es así. Y hay que comprenderla, hay que aprender desde cada momento que nos da la vida y disfrutarla. Entonces, eso es como lo que he comenzado a desarrollar desde esta experiencia que he pasado.
Ahorita apartándonos de las cosas que el tratamiento te exige, mm, o de lo que puedas o no consumir de acuerdo al proceso, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Qué es lo que te encanta comer? Mire que cuando le hacen a uno la quimioterapia, uno no puede comer, o sea, bueno, para mí fue muy difícil comer, o sea, mientras estuve en quimioterapia, mi relación fue en un espacio para poder vomitar porque solo tenía vómito. No, comer era muy difícil. Entonces comienza uno a extrañar cosas, comienza el proceso de recuperación y yo tenía un alimento que tenía vedado por mis prejuicios, porque siempre tuve sobrepeso, y entonces, no, es que la yuca engorda. Y ocurre que la yuca, aparte de que es deliciosa, es uno de los alimentos que tienen una de las fibras más importantes para regular la microbiota en el cuerpo de uno. Entonces, para mí, hoy la yuca, por ejemplo, es un alimento rey en el plato. O sea, y por recomendación médica debo comer yuca al menos una vez a la semana para ayudar a recuperar mi microbiota, porque la radioterapia te afecta, o la zona donde me lo realizaron, me afectó muchísimo mi salud intestinal. Entonces la yuca es fundamental. No sé por qué, también mi cuerpo genera, clama alimentos como la piña, la naranja, la guayaba agria. Entonces los estoy integrando en este momento. Pero es eso, es aprender a escuchar el cuerpo que te está pidiendo, porque si el cuerpo te lo está pidiendo es porque hay una necesidad en tu cuerpo que lo requiere. Y llega un momento en que ya no quieres más ese alimento y comienzas a encontrar que hay otro que el cuerpo te lo está solicitando. Pero la recomendación que tengo y con la que estoy trabajando, por supuesto, es comerte todo, medidas adecuadas, no generar prejuicio por ningún alimento, no comer con miedo, que esa es una de las cosas que no había desarrollado. Ay, no como porque esto me engorda, porque esto me hace daño, me sube el colesterol, me sube. Entonces uno va generando miedo. El principio es no comer con miedo, comer disfrutando, disfrutando lo que hay, disfrutando los sabores, las texturas, las formas de presentación del plato. Todo eso hace parte de disfrutar el alimento. ¿Tú crees que algo positivo de esta experiencia es este tema de la alimentación? Fíjate que hay dietas todas las que tú quieras, prejuicios todos los que tú quieras, mm, al punto de parecer que todo hace daño. Ahora que sabes, que escuchas lo que tu cuerpo te dice, lo que te acepta, lo que te funciona, eh, ¿crees que es una de las cosas que se rescatan de todo este proceso? Sí, dentro de las cosas positivas, sí. Hoy día tengo una mejor relación con la comida. Disfruto más la comida. Le perdí el miedo a muchos alimentos. Sí, definitivamente hoy día tengo una mejor relación con los alimentos. Porque también soy consciente que la vida mía es hoy. Y hoy quiero disfrutarla. Y hoy quiero vivir bien. Y hoy quiero, si me dieron este alimento, lo quiero disfrutar en su plenitud y sé que es rico y que me gusta y que está muy bien. Entonces la vida es hoy. Y de alguna forma siento que es que con tantas dietas y eso es casi que un mensaje tenga miedo a la vida, ¿no? La vida pasa, la comida es una cosa fundamental de la vida y si uno no la disfruta, por ahí comienzan a haber cosas que están mal y yo soy un reflejo de ello. Decías, lo difícil es soltar. ¿Qué te costó soltar y con qué te quedaste en lo que has avanzado este proceso? Mm, Primero entonces la idea de que yo controlo mi vida, yo controlo mi salud, y si tengo salud, pues entonces yo controlo, yo me muevo, yo gestiono, yo busco, no, porque una cosa que tiene el cáncer para muchas personas, no para todas, es que como el cáncer te debilita mucho, es muy difícil sostenerte, por ejemplo, en un trabajo o sostener una vida económica es muy difícil. Entonces, casi que cáncer y crisis económica van de la mano. Entonces, la idea de tener un control también, por ejemplo, sobre aspectos de tu economía se desdibuja.
definitivamente. La idea de que tengo una salud, eso es algo que te desdibuja. Tu noción misma de ti, ¿no? De que te ves de esta forma, te proyectas de esta forma, especialmente cuando estás en fragilidad, que eres otra persona, eso también se desdibuja. Entonces, todo eso, uno lo va soltando. ¿Qué le queda a uno? En mi caso, yo creo que lo que me queda y que descubrí en todo este proceso es como la fuerza interior que uno tiene. Es como una energía, un algo allá interno que te hace mantenerte, que te hace ceder, como tú dices, que te hace ver que la fragilidad no es el fin del mundo, sino que es otra forma de fuerza también, y, y sobreponerte. Y los días se vuelven como que, no sé, lo que logres estar hoy, necesito algo de energía, vamos a lograr que, qué sé yo, que una tacita de caldo te sostenga el día de hoy. Intenta, y eso ya es un logro mayor. Entonces, resignificas muchas cosas, y las cosas grandes dejan de ser importantes y comienzan a ser muy, muy valiosas, las más sutiles, las más, a veces que uno les quita valor, comienzan a ser muy importantes. Y queda eso, esa fuerza interior que te hace valorarlas. A veces uno se llena de miedos por cualquier cosa. ¿Cuál es tu relación hoy en día con el miedo? Yo era un poco prepotente antes de tener el cáncer, porque yo decía, a mí ya me ha pasado de todo en la vida, ¿qué más me va a pasar? Yo no le tengo miedo a nada. Y mire que sí, sí pueden pasar muchas cosas con toda esta experiencia que he vivido. Eh, no hay nadie que sea superpoderoso, no hay nadie que esté por encima de la vida misma. Eh, y yo, pues, yo no te podría decir que hoy no sea una persona temerosa, pero lo que sí te podría decir es que los miedos con los que yo convivía y que eran producto de mi ignorancia, de mi prepotencia, esos sí se transformaron con la reseteada que me dieron con el cáncer. Ahora tengo otros miedos, por supuesto, miedos a que algunos sueños no se realicen, algunas cosas, los estoy trabajando en soltarlos, en liberarlos y fluir de otras maneras para no generar sufrimiento a eso. Tengo miedo como a rescatar vieja información y volver a caer en patrones del control o de la prepotencia de que las cosas tienen que ser como yo digo. Hablas de prepotencia, pero yo percibo eso como más un tema de exceso de confianza, de ser confiada. No, porque cuando yo te digo, no, a mí ya no me puede pasar nada, ya me ha pasado esto, ya me ha pasado lo otro, ¿qué más me puede pasar? Nada más me va a doler. El dolor es inherente a nuestra vida, el sufrimiento sí es nuestra decisión y debemos respetar el dolor. El dolor es un vehículo de transformación y es un factor presente siempre, es inherente a nuestros días. Pero hay que saberlo reconocer, hay que reconocer que nos duele, porque es como un termómetro de adaptación, de adaptabilidad, de cambio, de crecimiento, de construcción, de conocimiento. Creo que hoy tengo una relación distinta con el dolor. Prepotente es creer que no nos va a doler, y esa era mi prepotencia, creer que nada me iba a doler. No, hoy soy consciente que sí duele y que todos los días hay formas de dolor distintas, pero que esas formas de dolor me están llevando a evolucionar y a ser diferente. Entonces creo que eso me baja mis niveles de prepotencia. En ese sentido, ¿tus prioridades también cambiaron? Sí, sí, sí. Y mis visiones de la vida también han cambiado. Yo creo que ahora una prioridad, más que ser esto o lo otro, es mi tranquilidad, una prioridad, mi tranquilidad.
prioridad. Otra prioridad es el autoconocimiento y el conocimiento. Otra prioridad, bueno, siempre lo había sido, pero creo que era una visión un poco egocéntrica, pero ahora es, creo que más auténtica, y es sentir que estoy sirviendo, que este día cuando me acueste, de alguna forma fui útil a algo, a alguien, así sea una planta a la que le eché agua, pero sentirme útil, sentirme útil. Bueno, se dice que cuando uno está 24/7 en lo que le apasiona, eso le da estabilidad emocional, le da salud, le da felicidad. Mm, también pensaste tú que estabas metida en tu cuento, en lo tuyo, y quizás no supiste en qué momento se dio esa desconexión consigo misma. Yo siempre estuve convencida que estaba en lo mío, sí, eso no lo dudo. Y si hoy miro mi pasado, digo, sí, eso era lo mío. Y lo amé, lo trabajé, le puse corazón, toditos los días de la vida y traté de hacerlo lo mejor posible. Mm, Hay una razón, como se dice, técnica por la que me piden la renuncia y me voy, y eso tenía que ocurrir, eso tenía que ocurrir. Eso tenía que ocurrir porque esa versión de esa persona que estaba hasta ahí, hasta ese momento, tenía que cambiar. Tenía que cambiar porque tal vez en ese ejercicio, en esa actividad, me estaba desconociendo tanto a mí misma que me estaba desenfocando del rumbo o la misión que me corresponde a mí en la vida. Y de alguna forma, por eso reseteamos con nueva información, vamos a valorar, vamos a ver otras cosas, te necesitamos para otras cosas y pues yo me siento que estoy naciendo, que soy una persona nueva, con sensibilidades y perspectivas nuevas. Y espero no creer, espero no incurrir, pero que yo no te puedo dar garantía que eso no me vuelva a pasar, porque es que cuando uno se mete en un tren de trabajo uno se olvida de muchas cosas, pero intentaré por lo menos no creer que estoy por encima de mí misma y actuar en consecuencia con lo que mi propio cuerpo, mis propias células me están requiriendo, y mi alma y otras cosas que uno cuando se mete en un tren de trabajo muy alto, uno ignora y uno pasa por encima. Dorita, con relación a tu proceso de salud, ¿tú sientes que haya algo que no hayamos dicho y que sea importante que las personas lo escuchen? Uy, mire que en esto yo he aprendido que las mujeres particularmente en temas de salud normalizamos muchas cosas que no deberían ocurrir, especialmente con nuestra salud ginecológica. Mm, Es casi que un tabú hablar del periodo, es casi que un tabú hablar de cólicos, normalizar los cólicos. Eh, yo fui varias veces al médico porque mis cólicos eran muy fuertes y me decían que no, que eso era normal, normal de la edad, que era normal por tener sobrepeso, que era normal cuando estábamos entrando a la menopausia, que era normal porque tenía unos miomas. No, eso es normal, eso es normal. Entonces, casi que cuando te dicen es normal, es aguántate, aguántate. Y mira hasta dónde uno llega, hasta tener un diagnóstico de cáncer. Y sé que no soy la única persona porque en mi día a día, en mi cotidianidad, muchas mujeres se quejan de los cólicos, de ese dolor, y sé que también les dicen que eso es normal. Nunca, yo sí quisiera decirle a las personas que nunca, nunca un cólico es normal, que no caigan en esa camisita de fuerza en la que yo caí, que no es un normal, no pasa nada, sí está pasando algo en el cuerpo de uno. No sé por qué no tenemos en nuestro país, como dentro de esos exámenes básicos que a uno le revisan, los cuadros hormonales. Casi que yo le diría a todas las mujeres del mundo, de este país, siempre piden un cuadro hormonal, porque con un cuadro hormonal sabemos cómo está nuestra vitamina D3, cómo está nuestros estrógenos, nuestra progesterona, que un desequilibrio en estas hormonas es uno de los factores de riesgo más altos de cáncer. Entonces, como que por favor pidan esos exámenes.
Y que si el médico les dice normal, no, señor, no es normal, quiero saber, ir hasta el fondo para entender por qué se me está produciendo este cólico o este dolor. Cuando hay dolor es un síntoma de algo, algo que no está funcionando y que tenemos que transformar. Y yo creo que esa es una de las cosas, yo te decía, el dolor es inherente a la vida porque el dolor de alguna forma nos dice algo hay que cambiar, algo hay que transformar. Y yo creo que particularmente a las mujeres nos enseñaron a ser sordas con nuestro propio dolor, con esa vocecita que le dice a uno, cambia, transforma. No es normal, no es, nunca, nunca eso es normal. Yo le diría eso a las mujeres. ¿Y a qué atribuyes esa absurda normalización que se ve por todas partes? Cuando no se habla del sistema de salud o es la cultura, ¿qué pasará? Yo creo que pasa por varias cosas. Por supuesto, la comodidad de la cultura. Cuando normalizamos, menos molesta, menos ruido, se calma y ya, no hay más ruido. Entonces, hace parte de un tema cultural. En la medida en que normalizamos, no hay molestia, no hay incomodidad. Eh, pero también hay como una pereza científica realmente por indagar qué está pasando con la salud de las mujeres, por qué tenemos tantas alteraciones hormonales, por qué están creciendo los casos de cáncer. Eso tendríamos que tener una investigación científica profunda sobre esos temas. Y también pasa por que al normalizarlo no hay que invertir, ¿cierto? Entonces no se invierte en campañas de prevención. Y creo que paga por hechos históricos que han construido una mentalidad como del sacrificio respecto a callar el dolor. Y pues creo que eso también hay que generar conciencia de ello y modificarlo. Sí. Es que yo veo niñas que tienen cólicos todo el día, es que las he visto, es que eso es normal, y hasta no van al colegio las niñas por el dolor, y se entiende que es normal. Dios, es que está mal. A veces culpamos al sistema de salud, a la cultura, pero siempre los que llevan de perder son los pacientes o las personas que tienen que asumir todos estos procesos. Dorita, hablemos de tu espiritualidad. ¿En qué cree la mujer que ha pasado por todas estas vivencias, experiencias, que ha liderado tantos proyectos, que ha sido importante para la radio del país, para el sistema de recuperación de la memoria? ¿En qué cree? Creo que hay una fuerza creadora que tiene un orden universal, que esa fuerza creadora construyó la belleza, construyó la inocencia, construyó la ternura, construyó el amor, y que esos son sus principales vasos articuladores de la vida. Creo que nos invitan siempre a conectarnos con esos vasos que te he mencionado. Creo que es tan generosa y tan amorosa que no te impone, sino que te da la posibilidad de descubrir y de que tú te articules y te acomodes a esas fuentes de vida que han sido creadas. Que si nos distanciamos, nos da el chance de volvernos a articular. No le pongo un nombre, no le pongo una fe, porque me resulta difícil comprenderlo desde esos caminos. No lo puedo negar porque en mi vida ha existido magia, ha existido cosas que yo digo, tiene que existir una fuerza superior, entonces no la ignoro tampoco, no puedo decir que no exista esa fuerza. Y la necesito esa fuerza para poder avanzar en los días. ¿Y ha cambiado tu fe, tu espiritualidad después de toda esta experiencia con el cáncer? Sí, la primera pregunta cuando uno tiene cáncer es ¿y por qué a mí? Y hay una sensación de disgusto, a mí me dio disgusto mucho con la vida, con esa fuerza creadora. Yo he sido muy juiciosa, yo he trabajado, yo he sido una persona correcta, no entiendo por qué me pasó a mí, o sea, yo me mataba locura, como dicen en los cuernos. Yo
me parecía en ese momento que había un sentido de injusticia, de crueldad, de abandono, y como que la vida lo soltó a uno ya pasando el proceso y con experiencias que se han construido, y bueno, ahora entiendo, esto hacía parte era un reto que me tenía la vida para que yo entendiera, comprendiera y viera otras cosas. Hoy lo veo ya desde el amor. Creo que esta experiencia me dio en unos pasos comunicantes amorosos. ¿Y hoy en día qué te sostiene? ¿Qué te acompaña? Esa fuerza interior extraña por allá que lo anima a uno todo el tiempo. Eso creo que me sostiene bastante. Y en mi entorno, pues yo tengo mis animales, mis perritos. Creo que mis perritos son grandes maestros. Ellos me motivan la idea de que puedas, me motiva también la idea de poder servir, de poder conectarme en un espacio donde pueda contribuir a que la sociedad sea diferente. Eso me motiva. ¿Con quién compartes tu vida aparte de tus perritos? Bueno, día a día aquí hay una persona que me ayuda, que es familiar mío, entonces es alguien muy cercano, por supuesto con mis amigos, tengo un muy buen vínculo, y pues la familia también. Dorita, ¿y qué te alegra la vida? Yo soy de cosas sencillas, me alegran las flores, tengo plantas, entonces cada vez que mis plantas florecen, yo casi que hago fiesta. Me gusta ver mis flores, que mis plantas florecen. Pues tengo una matica de café y hace rato estoy esperando que florezca. Y ya por estos días aparecieron sus botoncitos, estoy, mejor dicho, adelante de ver esas flores. Entonces me encanta eso. ¿Qué más me alegra la vida? Por ejemplo, en mi trabajo con los estudiantes, en estos días tuve un taller en un colegio donde la única cosa que querían los niños de ese taller era salir del salón. Logramos convencer a la profe y todo, sacar a los niños del salón. Me sentí como si, mejor dicho, hubiese logrado la independencia de la República del Mundo. Muy bien, porque logramos salir con los niños del salón a hacer esa actividad. ¿Qué más me alegra la vida? No sé, las cosas mundanas también me alegran la vida. Vi una tela de tal color y me mandé a hacer una blusa y me pongo contenta por ponerme la blusa. ¿Y qué te aburre? ¿Qué te deja baja de nota? Mm. Y eso me causa sufrimiento, y son de las cosas que tengo que aprender a manejar. La lentitud, que las cosas sean despacio. Me altera el sistema nervioso. Hacer filas, o sea, filas no te hablo. Y si puede ser la oportunidad más grande de la vida y tengo que hacer fila, o sea, eso no va a pasar. Me amarga la existencia. Parece que la vida te ha llevado por esos escenarios burocráticos, porque en esas áreas administrativas sí que se ve la tramitología. Sí, pero siempre dejo constancia que he tratado desde lo que está en mis manos reducirlo, pero hay cosas que están por encima de uno, fuerzas superiores, ¿no? Que Pero le piden a uno diligenciar el formato y que tiene que poner la X sin salirse del cuadro, y si no tiene que volver a hacer el formulario. Pero eso me causa sufrimiento. Dorita, ¿y cómo te describes más allá de lo profesional? ¿Quién es Dora Brausín Pulido? Esa es una pregunta que me ha marcado mucho en este tiempo, y por eso escribí en algún momento que una gestora de cambios, porque estudié gerencia y gestión cultural, he gestionado procesos de dirección, he gestionado actividades académicas y demás, he gestionado la construcción de eventos, proyectos y demás. Y entonces, ¿qué gestiono para mí misma? Y con todo lo que ha pasado, con todo lo que he vivido, yo digo, lo que más sé hacer es gestionar cambios, los cambios. Bueno, vamos cerrando esta conversación tan maravillosa, pero antes quiero que nos cuentes alguna cosa ya para terminar. ¿Cuál es esa pregunta que siempre esperaste que te hicieran y nunca llegó? Esa es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, que te diría yo.
que hay momentos en la vida en los que me hubiese gustado que me preguntaran formalmente, ¿usted quiere o usted sabe tal cosa? Porque si me hubieran preguntado, ¿usted sabe? Tal vez yo me hubiese detenido unos segundos a pensar y no me hubiese ido de cabeza. Pero a la final digo, si me lo hubieran preguntado no lo habría hecho, y lo que más vale es haberlo hecho. Pero de pronto la pregunta ayudaría a hacerlo con más conciencia. ¿Hablas quizás de atreverse a asumir un rol? De cosas muy cotidianas, soy muy impulsiva, soy muy impulsiva. Entonces, por ejemplo, muchas situaciones de choque que, por ejemplo, llegué a tener en el trabajo, porque lo vamos a hacer así, y a mí se me metía en la cabeza ese discurso, pero de pronto nadie me decía, oye, ¿por qué? Y ya cuando estaba allá, yo dije, ¿y ahora cómo vamos a salir de acá? Ahí sí pedí ayuda. Entonces, si alguien pregunta antes, de pronto pudiera reflexionar. Por eso siempre creo que en los equipos de trabajo es fundamental siempre tener un gran optimista, pero también un gran pesimista. Porque el gran pesimista te va a cuestionar las cosas y no va a dejar que uno se vaya así, de cabeza. Dorita, ¿y qué sueñas para los medios públicos de Colombia en los próximos años? ¿Qué se debería replicar de lo que hay en este momento? Yo creo que de los medios públicos se debe dar una discusión nacional. ¿Qué queremos los colombianos de los medios públicos? Se debe construir una normatividad sobre los medios públicos. Los medios públicos jamás deberían depender de la presidencia de la República. Los medios públicos deben luchar por su independencia, por ser un espacio neutral que convoque a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, respeto y garantías. Creo que de los medios públicos, el hecho de que hoy para mí se esté generando esta coyuntura en la que se está viviendo hoy de los medios públicos es una oportunidad para preguntarse ¿y para qué? ¿Para qué los queremos? ¿Para esto o para otra cosa? Y de acuerdo a eso poderlos modificar, poderlos fortalecer. Creo profundamente en la necesidad de que los colombianos en diferentes regiones del país tengan acceso a esos medios públicos para que se vean representados, vinculados, que hacen parte de, para construir identidad, pertenencia. Eso no se puede construir país sin esos sentimientos, y los medios públicos son protagonistas en ese hacer. Nuestro día a día, nuestra cotidianidad, todo eso debe pasar por los medios públicos, también nuestros pensamientos, nuestras instituciones, nuestras filosofías, las nociones que mueven nuestra vida deben pasar por los medios públicos. La belleza, la idea de lo estético, lo antiestético debe pasar por los medios públicos. Y sueño con que eso algún día se dé, sueño con que algún día eso. ¿Replicarías algo de lo que se está haciendo hoy, literalmente? Me he desconectado por temas de salud mental, me he desconectado, lo que he visto no me ha gustado, entonces yo no podría ser correcta a la hora de responder porque de pronto hay algo que sea valioso no haya visto, pero lo que he visto no me ha gustado. Bueno, Dorita, vamos finalmente con la cápsula del tiempo. Este es un mensaje que tú le dejas a la Dora del futuro, a tu alma. ¿Tú qué le dirías si pudieras dejarlo grabado para siempre? ¿Cuál sería ese mensaje que quisieras que esté ahí, que nunca se vaya a borrar? Que vale la pena ser cabeza dura, que vale la pena ser intenso, que es necesario confiar, jamás perder la perspectiva de la belleza, de la magia, del encanto y poder de la vida. Que ame hasta los tuétanos, que no importan las veces que se estrelle, pero lo importante es poder amar, que crea en sí misma y no se construya, no construya su vida a partir de modelos preestablecidos, de ideas o de prejuicios. Que la libertad está en poder decidir y construir su vida
con las oportunidades y las dificultades que esta le va pintando a uno. Bueno, Dorita, pues agradezco mucho el tiempo que has dedicado para la grabación de este episodio. Me alegra mucho saber nuevamente de ti. Espero que podamos encontrarnos físicamente muy pronto para darte un gran abrazo. Bueno, y esta ha sido una excelente conversación, muy amena, muy agradable. Igualmente, Dorita, ojalá podamos, como te decía, vernos pronto. Martín, muchísimas gracias. Esta conversación me revela muchas cosas, es muy valiosa, te la agradezco muchísimo y desde que me dijiste la mejor vibra para que tu proyecto tenga un gran, gran impacto, Consuelo. Y espero, como dices, pronto verte y darte un abrazo bien fuerte. Y a ustedes los invitamos para que nos acompañen en un nuevo episodio de Calladitas, no somos más bonitas.